El otro día estaba con una amiga hablando de tatuajes y le conté que quería hacerme uno en honor a uno de mis idols favoritos. Era un diseño pequeño, simbólico, algo que representaba lo mucho que me había inspirado con su música. Pero cuando ella escuchó mi idea me hizo una pregunta muy simple que me dejó pensando. ¿Estás segura de hacerte un tatuaje por alguien que en realidad no conoces? Y luego agregó: ¿qué pasa si un día se revela algo terrible sobre él y si no es la persona que realmente crees que es? Y aunque al principio me reí, después esa pregunta se me quedó dando vueltas en la cabeza. Y es que en realidad ella tenía razón. Realmente no sabemos quiénes son los idols detrás de cámara. Vemos lo que publican en redes sociales, sus videos musicales, sus entrevistas y sus lives. Pero todo eso está cuidadosamente editado, controlado y diseñado para que los veamos como personas perfectas. Cuando se apagan las cámaras, no sabemos quiénes se esconden detrás de ellas. Ahora, quiero aclarar que si tú tienes un tatuaje en honor a tu bias, a tu grupo favorito o a alguien que te marcó, está totalmente bien. Cada quien es libre de expresarse como quiera y de honrar lo que le hizo bien en su vida. Pero en mi caso, decidí detenerme y pensar más a fondo. Y fue ahí cuando entendí algo que muchas personas prefieren ignorar. Los idols también son humanos y como cualquier ser humano puede tener su lado oscuro. Lo que es aún más preocupante es que muchos fans, incluso cuando hay pruebas claras, prefieren seguir defendiendo lo indefendible. Porque sí, hay idols que no son quienes parecen. Han salido a la luz casos de idols que no solo cometieron errores, sino que directamente fueron responsables de crímenes reales y graves. Y no estamos hablando de simples malentendidos o rumores sin fundamentos, sino de situaciones que terminaron en investigaciones oficiales, juicios y condenas judiciales. Por ejemplo, otro caso fuerte fue el de Kris Wu, ex miembro de EXO, quien fue arrestado y condenado por violación y otros delitos sexuales en China. Su imagen pública era la de un artista internacional elegante y sofisticado, pero terminó siendo encarcelado tras múltiples denuncias, muchas de ellas de menores de edad. Kris fue condenado a 13 años de prisión por violación y otros delitos sexuales. También se le sumó la deportación a Canadá al final de la sentencia, uno de los crímenes más graves cometidos por un idol a nivel internacional. El caso más reciente y contundente es el caso de Tae, ex miembro de NCT. En 2024, Tae, vocalista principal de NCT, famoso por su imagen seria, dulce y tímida, fue acusado de violación agravada. Inicialmente, la reacción fue de incredulidad total por parte de sus fans, quienes lo defendieron en redes, iniciaron campañas de justicia para Tae y atacaron a medios y tacharon a las víctimas de mentirosas. Pero entonces apareció la verdad. Según documentos judiciales, Tae participó en una violación de una turista china ebria en un hotel junto con 2 cómplices. Se presentó evidencia digital, incluyendo mensajes, grabaciones parciales y la localización del GPS. En junio del 2025, Tae se declaró culpable y el juicio fue rápido y no hubo apelación. El 10 de julio de este mismo año fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión, registrado como delincuente sexual, con 40 horas de terapia obligatoria para agresores y la prohibición de trabajar con menores de edad durante 5 años. También han existido muchos casos dentro del K-pop donde idols mostraban una cara en cámara y otra completamente diferente cuando nadie los veía. Personas que detrás del escenario maltrataban a sus compañeros, a su staff o tenían comportamientos violentos y abusivos. A veces no se trata de crímenes penales, sino de actitudes tóxicas como bullying interno dentro de los grupos, desprecio hacia los fans o incluso agresiones verbales o físicas a trabajadores que no tienen poder para defenderse. Muchas de estas situaciones se esconden durante años y cuando salen a la luz, el primer reflejo de la industria y de los fandoms suele ser minimizarlo, justificarlo o encubrirlo. Esto refleja una verdad incómoda, la imagen de familia feliz que muchas agencias venden no siempre es real. Los idols no siempre se llevan bien entre ellos y en algunos casos hay verdaderos entornos de hostilidad, abuso de poder y manipulación emocional. Pero como esas dinámicas están maquilladas por una producción perfecta, muchos fans las niegan. A veces, incluso cuando una víctima habla o se atreve a contar su verdad, es atacada por los mismos fans que prefieren mantener su fantasía antes que aceptar que su grupo favorito no es tan ideal como creían. El problema es que ese tipo de actitudes no deberían ignorarse solo porque el agresor es famoso o talentoso. El maltrato, sea dentro o fuera del escenario, no es algo menor ni justificable. Y cuando como fandom lo encubrimos o restamos importancia, también nos volvemos parte del problema. Y aquí es donde entra el problema más grande, la ceguera de los fans por defender lo indefendible. Uno de los aspectos más preocupantes del K-pop no solo son los errores o crímenes cometidos por algunos idols, sino la manera en que una parte del fandom responde ante ellos. Porque cuando una figura pública comete un delito, lo sano sería que sus seguidores
seguidores reflexionen, analicen los hechos y exijan consecuencias. Pero en el K-pop muchas veces ocurre todo lo contrario, porque mientras más graves son las pruebas, más fuerte es la negación de algunos fans. A pesar de las sentencias firmes, evidencias grabadas o confesiones públicas, todavía hay quienes repiten estas frases. Todo es un montaje, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, aun cuando ya se demostró que es un criminal, están exagerando, solo fue un error, la víctima lo provocó. Estas justificaciones no son racionales ni justas, son expresiones de un fan tóxico, y ese fanatismo tóxico crea un entorno donde el abuso puede repetirse sin consecuencias. Cuando alguien defiende a un agresor sexual o a un maltratador solo porque es talentoso, guapo o le salvó la vida con su música, está participando activamente en la normalización del daño, está silenciando a las víctimas y protegiendo a personas que no merecen impunidad. Este fenómeno ha ido más allá de simples comentarios en redes sociales. En muchos casos, han habido campañas de acoso contra las víctimas, ataques coordinados para desacreditarlas, denuncias falsas en su contra, peticiones masivas para eliminar artículos de periodistas e incluso intentos por manipular algoritmos para limpiar la imagen del idol. Todo esto con tal de preservar una ilusión, la de que su idol favorito sigue siendo perfecto. Pero también hay que ser honestos y reconocer otro extremo. En la industria del entretenimiento sí existen casos donde se han hecho acusaciones falsas contra los idols. Algunas personas, impulsadas por la fama, el dinero o el deseo de venganza, han inventado historias con el objetivo de arruinar reputaciones. Este tipo de actos también son inaceptables, porque no solo destruyen vidas inocentes, sino que además desacreditan a las víctimas reales. Esas luego ya no son tomadas en serio por culpa de una mentira ajena. Por eso es crucial diferenciar entre el rumor sin base y una acusación con pruebas contundentes. Si no hay evidencias, es válido dudar y esperar. Pero cuando hay audios, videos, documentos legales, declaraciones judiciales o incluso sentencias penales, seguir actuando como si no hubiese pasado nada ya no es protección, es complicidad. Defender lo indefendible solo porque alguien te hace feliz con su música o porque no puedes imaginar que haya hecho eso no te convierte en un fan leal, te convierte en parte del problema. Porque el cariño por un artista jamás debe estar por encima de la verdad o del bienestar de las personas que pudieron ser dañadas. Mientras sigamos idolatrando figuras públicas sin cuestionar quiénes son realmente, mientras prioricemos la imagen sobre la ética, vamos a seguir viendo una industria que encubre delitos, protege a agresores y le da más valor a la fama que a la justicia. Ser fan de alguien no es malo. Admirar a un artista, emocionarte con su trabajo, sentir que su música o su presencia te acompaña en momentos importantes, todo eso es completamente válido y hermoso. El arte tiene ese poder, toca emociones, crea conexiones, inspira sueños, pero también debemos aprender a separar la imagen cuidadosamente construida de los idols de la persona real que hay detrás. No se trata de odiar ni cancelar por capricho, se trata de ver con claridad, de comprender que todos, incluso nuestros idols favoritos, son humanos y como tales pueden cometer errores, tener defectos o incluso haber hecho cosas imperdonables. Y sí, hay artistas que son buenas personas fuera del escenario y que también tratan bien a los demás y viven con valores, pero la fama no debe ser una excusa para ignorar la verdad ni un escudo para proteger el abuso. Idealizar a alguien al punto de cegarnos ante sus errores solo alimenta un ciclo de impunidad. Si realmente amamos este mundo del entretenimiento, si de verdad valoramos la música, el arte, el talento, entonces también tenemos que tener el coraje para mirar más allá del filtro, de cuestionar lo que se esconde fuera de cámaras y de señalar lo que está mal, incluso si viene de alguien que admiramos profundamente. Porque ser fan también implica responsabilidad. Hay una gran diferencia entre apoyar a alguien y justificar todo lo que hace sin importar a quién dañe. Reflexionar, cuestionar y reconocer que no todo lo que brilla es oro no nos hace menos fans, nos hace más conscientes. Y por eso es importante entender algo clave. Los idols no son quienes creemos que son, solo los conocemos, los vemos en la pantalla y solamente vemos una versión cuidadosamente editada, maquillada, controlada por la empresa y diseñada para agradar. Incluso si alguna vez los conociste en persona, si hablaste con ellos en un fanzine, si tuviste la suerte de tomarte una foto o de compartir unos minutos, eso no es suficiente para decir que sabes quiénes son realmente. Al final del día, ellos también son humanos con virtudes y defectos y nosotros como fans tenemos que aprender a mirar con ojos más críticos sin perder la capacidad de disfrutar, pero también sin perder la conciencia.
Pero bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar un buen like, suscribirse y si se suscriben recuerden darle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. También pueden seguirme en mis redes sociales. Yo soy Peach, me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.